Comencemos con las noticias más importantes del día. De contarle que trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud, agremiados dentro del Frente Nacional de Lucha, realizaron una protesta hoy en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Exigen el cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones Laborales. El sector sindical del área de salud realizó una manifestación hoy, ya que busca que se cumpla el pacto colectivo que contempla un aumento de salario. Nosotros fuimos claros con el señor ministro de Salud a que le dábamos hasta el 21 para que hiciera los trámites en la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica de Presupuesto para el cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y el abastecimiento desde luego a toda la red hospitalaria y a los centros y puestos de salud de todo el país. Nosotros los trabajadores somos los que sentimos en carne propia realmente muchas veces el desprecio hacia la salud por parte de los usuarios cuando solamente se les da una receta. En los hospitales quedó evidenciado de que definitivamente no hay medicamentos trazadores. Es decir, hay un stock de medicamentos que no son los que el paciente necesita. Esa es la dinámica que ha seguido el sistema de salud durante muchos años. No es exclusivo de este gobierno, es un sistema que se ha venido deteriorando a través de los diferentes gobiernos y yo creo que hoy llegó a un límite. Los representantes de esta manifestación se reunieron frente al Ministerio de Salud y los acompañaron distintas personas de diferentes partes del país. Según los organizadores, como parte de las exigencias, piden que se abastezcan los hospitales y ante las declaraciones del titular de la cartera, que indica que sí están abastecidos, los sindicalistas lo catalogan como una falsedad. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que el abastecimiento de los diferentes hospitales a nivel nacional es óptimo. Ante la salida de las calles de los sindicalistas, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, señaló que hasta el momento se han creado más de 3.000 plazas nuevas en cumplimiento al pacto colectivo y se espera que a finales del mes de septiembre se pueda dar cumplimiento a las 22.000 plazas que se tenían pactadas. Tenemos más de 3.000 plazas creadas en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Se tiene ya el dictamen para la unificación de los bonos y hemos estado dialogando con el Frente Nacional de Lucha para continuar pues con esta dinámica. Este ha sido un proceso largo, un proceso que ha requerido mucho trabajo de ambas partes. Me refiero de ambas partes porque se ha tenido que armonizar entre los directores de área o directores de hospitales con el personal y sus representantes del sindicato para llegar pues a la culminación que tenemos actualmente, que son la creación de cerca de 3.000 plazas en diferentes departamentos del territorio nacional y está en proceso el restante número de plazas que se están creando, que consideramos que estamos pronto pues a concluirlas. Por otro lado, el tema de la unificación de bonos. La unificación de bonos es algo que se ha logrado, es algo que gracias a Dios el gobierno actual, porque quiero decirles que el tema del pacto colectivo esto era un sueño desde hace 9 años y actualmente nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo una realidad. Ante los señalamientos de los sindicalistas que es un show el que se diga que se tiene abastecimiento en la red hospitalaria, el viceministro de dicha cartera asegura que sí se tienen insumos. Y sabe usted, el director del Hospital Nacional de Huehuetenango fue destituido luego de que los médicos de dicho nosocomio exigieran su salida. Con cuetíos y aplausos, médicos y sindicatos del Hospital Nacional de Huehuetenango notificaron la destitución del director Omar Palacios, quien fue nombrado recientemente por el Ministerio de Salud. Los manifestantes aseguran que durante su gestión anterior no mostró mayores logros para el centro asistencial. Los médicos del nosocomio cumplen 20 días aproximadamente de no atender la consulta externa. De igual forma, tomaron las oficinas de la administración y la dirección. Esto por carecer de insumos médicos, medicamentos, falta de personal capacitado y entre otras peticiones. Obviamente el tratar de este departamento con 1.300.000 habitantes necesitaría de un hospital de 7 niveles pues, para ser bien atendidos. Pero ¿cuándo se va a hacer eso? Por su parte, el doctor Omar Palacios señaló que se deben investigar a profundidades las anomalías que se han presentado en este centro asistencial. Me atrevería a pedirle a la señora vicepresidenta que envíe a la Comisión de Transparencia al Hospital Nacional. Hay situaciones anómalas que se han venido manejando y esa es una molestia cuando uno quiere tratar de arreglar las cosas. Yo creo que la Comisión de Transparencia va a venir a encontrar muchas cosas desde el incumplimiento de horarios y que no decir hasta de cobros ilegales
que se dan por procedimientos que se realizan en el Hospital Nacional. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Roxana Valdetti entregó hoy la bolsa segura. Ella dice que no hay ningún tipo de proselitismo en este tipo de actividades. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, asistió a la entrega del programa social Bolsa Segura, que se entregó en las colonias Justo Rufino Barrios y la Reformita de las zonas 21 y 12 respectivamente, donde se entregaron 6,000 bolsas a igual número de beneficiarias, en su mayoría mujeres. Al ser cuestionada que si la visita está ligada con actividades proselitistas por sus aspiraciones a la alcaldía metropolitana, negó tal cuestionamiento. Yo es la primera vez que en la metropolitana visito. ¿Y se hace en una escuela donde los alumnos deberían estar? ¿Ellos no son guatemaltecos o sí? Sí, pero utiliza las instalaciones de la escuela. No estoy pagando nada. Yo vengo de Café y Beige. Y soy la secretaria general del partido. Y cuando hayan actividades del partido, voy a usar mi color naranja. La vicemandataria dio a conocer que buscan cambiar la forma de entrega de la bolsa. Por ejemplo, que se entregue en las casas directamente y que los que sepan escribir firmen y no solo pongan su huella dactilar. Ha habido algunos cambios. Por ejemplo, casi toda la gente de la ciudad sabe firmar. No entiendo por qué le están poniendo la huella. Si sabe firmar, que firme. Entonces le he pedido a la viceministra de Programas Sociales que me revise por qué en el procedimiento está la huella. No es que la huella no sea, digamos, útil, sí es útil, pero digamos que para ser súper transparentes es más fácil tener la firma de alguien que poder hacer una visualización de que si la huella es mía o no. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. Hay que contarle que Congecopa ha pedido a la comunidad internacional que fiscalice el dinero que entregue al gobierno de Guatemala en ayuda a mitigar los problemas causados por la canícula prolongada. La coordinadora de ONGs Congecop solicita a los organismos internacionales que apoyaran a Guatemala por el tema de la sequía que fiscalicen los recursos que estarían donando. De esta manera se evitará una ejecución incorrecta por parte de los ministerios. No, definitivamente el accionar del actual gobierno es precisamente en esa vía, ¿no? Una vía eminentemente clientelar. Y no solo al ver esos programas que se impulsan y se ejecutan a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, sino también el mismo MAA, pues cuando uno ve de que la mayor ejecución es a través del programa de fertilizantes, la entrega de fertilizantes, es evidente de que esa es la vía que está utilizando el actual gobierno, ¿no? Esa vía clientelar, máxime tomando en cuenta que este año es preelectoral y el próximo es electoral, es verdad. Entonces son pruebas de ello, por eso mismo es que nosotros creemos de que se debe precisamente cuestionar por parte de la comunidad internacional en el sentido, está bien, vamos a apoyar, pero condicionando precisamente de que no sea utilizada la crisis como algo clientelar, ¿no? El entrevistado añadió que es conveniente que la ayuda a las familias por la sequía no sea clientelar, ni se vea relacionada con que estamos en año preelectoral. ¿Sabe usted? Manifestantes frente al Congreso de la República realizaron un plantón. Ellos exigen diferentes cosas, entre otras, pues la derogatoria de la llamada ley Monsanto. Dentro de sus actividades, pues algunas se salió de control, le lanzaron tomates asados al diputado Cristian Bucinot. Estos tomates que usted ve ahí fue algunos de los que utilizaron los manifestantes en contra del diputado Cristian Bucinot de la bancada Todos. Esto mostrando su rechazo en contra de la ley recién aprobada denominada Monsanto. Los manifestantes lo hicieron para que los diputados, según ellos, se dieran cuenta de que están en rechazo en contra total de esta ley. Los acontecimientos se dieron cuando el diputado ingresaba al Parlamento guatemalteco. Los manifestantes, que no dejaban salir ni entrar a nadie al Congreso, estaban
preparados con los tomates, y al ver al cuarto secretario de Junta Directiva, Cristian Bucinot, comenzaron con la tomatina. Uno de los manifestantes aseguró que esta es una forma de protestar contra la ley de protección y obtención de vegetales. No, la gente pues tiene como le decía yo, tiene su forma de pensar, tiene su forma de actuar. Nosotros también, nosotros preparamos las mantas, pero también la gente preparó otras cartulinas donde manifestaba su malestar con esto. Eso no, los señores diputados pues realmente deberían entender que ese es un malestar del pueblo prácticamente y que deben ser un poco más conscientes a la hora de aprobar una ley. Nosotros lamentamos mucho los hechos ocurridos, pero esta es una de las formas que ellos nos dejan para actuar, porque ellos no quieren negociar. Ellos ni siquiera le consultaron al pueblo de Guatemala si sí estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con ese decreto 19 de 2014. Al finalizar, restos de tomates quedaron en el suelo como testigos de la tomatina que le tocó al diputado de Todos, Cristian Bucinot. Y esto fue lo que declaró el diputado Cristian Bucinot luego de que algunos manifestantes frente al Parlamento guatemalteco le lanzaran tomates. Añadió que era una falta de respeto y que esta protesta tenía un tinte político. Mire, primero un poco lamentable porque yo creo que en la democracia pues está bien que todo mundo se manifieste y cada quien haga sus manifestaciones como desea, por supuesto manteniendo un poco la cordura y el sentimiento y el respeto sobre todo hacia las demás personas. Yo estaba haciendo mi ingreso al Congreso de la República por la entrada principal, estuve un momento dialogando con las personas que estaban allá afuera de la UDEP, se alteraron los ánimos entre las personas que estaban ahí y unas señoras y otros compañeros de los manifestantes se dieron a la tarea de agredirme. La Comisión Paritaria del Salario Mínimo acordó presentar una propuesta para subir el salario a 125 quetzales por jornada ordinaria de trabajo. Los representantes indicaron que de aprobarse la iniciativa, pues se tendría un salario mínimo de 3.802 quetzales al mes. Quien no se mostró de acuerdo con esta iniciativa es el CACIF. Momento del clima, Diana Guerra. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Soy Quique Godoy y como todos los jueves con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? Quique, buenas noches. Hoy tenía frío. Hoy con sí. la lluvia se despejó un poco el calor, ¿verdad? Definitivamente, sí. Vamos a compartir hoy un poco un tema complejo que ya se ha hablado un poco acá durante la semana, pero vamos a conversar hoy acerca de racismo y tolerancia. ¿Qué sucedió en Sololá con este grupo de judíos ortodoxos que están viviendo en San Juan La Laguna? Para hablar del tema nos acompañan hoy Rachel Rodríguez, quien es analista de relaciones interétnicas, y nos acompaña también Elizabeth Palencia, abogada y experta en derechos humanos. Buenas noches a ambos, bienvenidos. Buenas noches. Y voy a empezar tal vez contigo, Rachel, porque el tema de las relaciones interétnicas, y vamos a empezar por este lado, con un país ya cada vez más intercultural, más que pluricultural, más intercultural, donde las mismas comunidades conviven ya poblaciones de diferentes grupos étnicos, de diferentes creencias y demás. Este tipo de temas pudiera empezar a ser cada vez más común en un momento dado. Por supuesto, es decir, primero partamos que la humanidad, desde que es humanidad, es diversa, y en esa diversidad también está su riqueza. Pero como toda la riqueza hay que saberla administrar. Y entonces las relaciones interétnicas son complicadas porque generalmente los humanos pensamos que nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con un ser superior, creemos que es la mejor. Y eso, claro, ha condicionado muchísimos conflictos y luego se complica con temas económicos, control territorial, control de recursos, y se complica enormemente. En el caso de Guatemala, realmente vivimos 4 pueblos y 25 comunidades lingüísticas y hemos tenido problemas para administrar esas relaciones, es decir, como sociedad no nos hemos formado para tener relaciones mutuamente respetuosas. Desde en el caso de los guatemaltecos, solo la mitad de los guatemaltecos, básicamente los indígenas, hablan 2 idiomas nacionales. El resto de población solamente habla un idioma nacional, y cuando es bilingüe en otro idioma extranjero venido de otra parte del mundo, que no es malo.
siempre y cuando si fuera sobre lo que ya tenemos, sino que es muchas veces en contra de lo que tenemos, de nuestras propias raíces. Entonces, con este tema de San Juan, lo que nos viene a ilustrar es un tema humano en el cual muchas veces no conocemos la diversidad. De ahí que la UNESCO, en uno de los pilares fundamentales de la educación, planteó que la escuela solo puede hacer 4 cosas por nosotros. Y una de ellas es enseñarnos a convivir con el otro. Es decir, ver al otro como un potencial o ver las otras culturas como un potencial y un reservorio de respuestas positivas, creativas que le dan a la humanidad para lograr su desarrollo. Y eso son las culturas, esos son los idiomas, esos son las cosmovisiones. El problema es que a veces nos encerramos y no hay esa negociación. Y en el tema de interculturalidad, esa relación, pero en relaciones de igualdad. Y la multiculturalidad es importante porque yo no voy a querer que me coarten mi derecho a ser cachiquel en Guatemala. Soy guatemalteco, pero soy cachiquel también. Elizabeth, ¿cómo interpretamos lo que sucedió acá? ¿Fue un acto de intolerancia? ¿Fue un acto de racismo? ¿De qué manera se atropellaron, si es que usted considera que se atropellaron, los derechos de este grupo que ha sido expulsado de Sololá? Bueno, yo creo que es un poco de todo lo que usted acaba de mencionar. Sin embargo, no podemos dejar de lado que una de las cosas que ha provocado esa intolerancia de la cual usted menciona es precisamente el que no ha habido educación en derechos humanos, porque los derechos humanos nos enseñan a vivir en paz. Son un mensaje de paz, son un mensaje de fraternidad y nos crean conciencia del otro que tiene derechos. Y el transgredir o que un derecho trascienda hacia otro derecho, eso es precisamente porque no hay claridad de los derechos que todas las personas, porque esta comunidad expulsada o que voluntariamente se haya ido, porque hace algunas horas monitoreé que estaban saliendo, y de Sololá, solo nos lleva el problema que hace 10 meses lo denunciaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tuvieron que pasar 10 meses y hoy se sientan de manera formal a hablar del tema, ya cuando estaban las cosas al borde del abismo. Fue imposible reconciliarlos. Por supuesto, o llegar a una medida porque conciliatoria. ya cuando llegó la denuncia, cuando la denuncia llega realmente a una institución, es cuando tienen un tiempo atrás de que los problemas existen, porque tampoco hay una cultura de denuncia. Entonces, siempre los problemas los dejamos al último momento. Y ya es imposible a veces revertirlos, pero sí hay intolerancia. Sin embargo, no podemos olvidar el derecho también que tienen los pueblos originarios, también el derecho que tienen los judíos de convivir, tener una convivencia pacífica con sus semejantes. Los derechos humanos son universales. Propugnan eso, la convivencia pacífica, la fraternidad, la libertad, la igualdad, y esos pilares fundamentales no se promueven en Guatemala. Ahora, Elizabeth, en principio, aunque otros también lo pueden hacer en principio, el Estado es el que en todo caso puede violar o no los derechos humanos de las personas. En este caso, ¿hay alguna violación del Estado en particular por no haber tenido la capacidad de poder generar las condiciones adecuadas de convivencia en un territorio como estos? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad todos, porque al final el Estado somos todos. Claro. El gobierno en particular tiene una cuota de responsabilidad muy alta. Sin embargo, el Estado somos todos. Quiero insistir en eso, porque el hecho de que la población tampoco, la población originaria, esté preparada para aceptar otra cultura, también es parte de que no ha tenido acceso a conocer o aprender de la diversidad. Porque ellos también merecen respeto de sus costumbres ancestrales, pero también el respeto del otro. El asunto es ese. Yo pienso que mientras no haya una educación adecuada y promoción en derechos humanos, no generamos conciencia. Rashay, me llama la atención, Elizabeth es muy clara en considerar que este fue un acto prácticamente de intolerancia e incluso considera víctimas al grupo de judíos que fue expulsado o que debió salir por la vía pacífica o bajo un acuerdo donde ya no había prácticamente acuerdo. ¿Usted lo considera de la misma manera? ¿Tiene usted la misma visión? No, yo quisiera ilustrar, digamos, esos conflictos interétnicos, por ejemplo.
En Sotujil, cuando uno saluda a su señor padre, dice Seker Tata, digamos. Pero saluda al vecino mayor de edad, le dice Seker Tata. Encuentra al judío que viene del vestido de negro, le dice Seker Tata. Es decir, no tenemos 3 palabras para esos diferentes contextos. En el trato directo, nosotros respetamos por igual a mi padre biológico y a mi padre social. Y de ahí viene el gran respeto que existe hacia los mayores, que no existan asilos de ancianos entre los pueblos indígenas, porque respetamos a nuestros ancianos hasta sus últimos días. Entonces, digamos, ese es el tema en el trato directo. En el indirecto, por supuesto, sé que Dinatá, Rima Manuel y Achin Ekrij. Es claro la diferencia de los 3 en el trato indirecto, pero en el trato directo no. Entonces bien encuentro al señor judío y le digo Seker Tata, es decir, diciéndole el mismo trato que le doy a mi papá, y no me contesta. Claro que hay una relación, digamos, un choque cultural enorme. Es decir, a veces eso no se entiende y eso pasa entre los propios guatemaltecos. Es decir, a veces estamos de acuerdo que los que manejamos carros en el área rural, pinchamos una llanta y nunca tendríamos más solidaridad que en una comunidad indígena. Usted pincha en la zona 1 y muchas gracias, pasan corriendo echándole más agua. Esa es una cosa completamente diferente. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el tema de decir que los pueblos indígenas no estamos preparados para la interculturalidad. Todo lo contrario, nosotros somos bilingües. Nosotros tenemos 2 religiones, a veces 2 concepciones de la vida. ¿Qué pasó entonces acá? Pues yo pienso, digamos, que es difícil, digamos, normalmente se dice que los pueblos indígenas no logran prevalecer sus derechos porque no alcanzan consensos. Es decir, si tuvieran consenso, hay 157 municipios donde constituyen el 87% de población. Y si votaran del mismo modo, tendrían la mitad del Congreso y para empezar 157 alcaldes. Pero a mí me llama la atención que en 3 meses se pusieron de acuerdo. Por consenso la comunidad. Si hubo consenso, es que porque había una situación socialmente, digamos, sentida. Era un sentimiento generalizado. Y yo creo que a mí lo que me preocupa, digamos, que este caso, que es obviamente ese choque de culturas, como le digo, si yo le digo a un señor desconocido, le doy el mismo trato que le doy a mi señor padre y no me contesta, por supuesto que me voy a sentir agraviado. Ahora, sí tenemos que poder comprender, y esto un poco también para nuestros televidentes, es que esta comunidad judía, que es un grupo de Hasidim, de un grupo más ortodoxos todavía, digamos, fundamentalistas, tienen roces incluso entre sus mismas comunidades y llevan en algunos casos su visión a un extremo, a que quien no coincida o no acepte este tipo de comunidad es un enemigo de la comunidad. Entonces, sí también tenemos que poder comprender que este tipo de organizaciones o de comunidad como la que estamos hablando acá, también tiene sus formas particulares de tratar con los demás, Racha. O sea, no es simplemente estaban ellos tranquilamente conviviendo. En parte sí, pero en parte su filosofía es promover, imponer y trasladar este tipo de filosofía a otros. Esto ya confronta, en todo caso, a una comunidad local. No, y vendríamos también el legítimo derecho que las comunidades indígenas, después de vivir 5.000 años en este territorio, alguna incidencia en la administración de su territorio deben de tener. Es decir, con este caso, control migratorio, que no fueron 6 años, es decir, fueron 3 meses. En los últimos 3 meses que se acumularon más de 200 personas ortodoxas y con este tipo de manifestación. Por supuesto que eso era un cambio profundo. Ya quisiera, digamos, pasar aquí en Guatemala y vienen 1000 carros y se estacionan donde quiera porque de esa manera está acostumbrado a hacerlo en su país. Creo que eso no nos gustaría a los capitalinos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta porque Consejo de Ancianos, sí. ¿De dónde deriva su autoridad? Bueno, ¿de dónde deriva la autoridad del Consejo de Ancianos? Me acuerdo una vez cuando se estableció el INAP, prohibió cortar árboles en Santa Catarina y Ixtahuacán. El Consejo de Ancianos se reunió y dijeron que aquí el INAP no califica para decir si sí o no. Todos necesitamos leña y todos necesitamos hacer nuestra casa. El Consejo de Ancianos, en contra de lo que decían las leyes del país,
impusieron la ley por consenso y respaldo de la comunidad, con el siguiente paso, que ninguna persona podía vender una sola camionada de leña o de madera fuera de la comunidad. Y ha mantenido los bosques, perdone, ¿dónde están el reservorio de bosques? Están en el altiplano. Vean toda la costa sur, no hay, está completamente talado todos los árboles. La sequía ahorita es más fuerte porque no hay bosques en toda la costa sur en comparación con el altiplano. Yo quiero aprovechar la experiencia en derechos humanos de Elizabeth para plantearle la siguiente pregunta. Los derechos todos tienen jerarquía y así se organiza prácticamente el derecho desde su esencia. ¿Cuál era el derecho que prevalecía aquí? ¿Cuál era superior a cuál? El asunto es que cuando hay colisión de derechos o abuso de derechos humanos, porque a veces en nombre de los derechos humanos también se quiere enarbolar cualquier causa, en ese caso surge como de salvaguarda la teoría que se tiene que hacer práctica, ¿verdad? Tiene que ser pragmática, de que debe prevalecer el bien común y el orden público. Si para ejercer mi derecho humano, el mío, el suyo, el de tres que estamos aquí, vamos a pasarnos llevando el derecho de los demás y alteramos el orden público, entonces caemos en el abuso de los derechos humanos y debe prevalecer el orden público y el bien común. Esa sería una de las salidas. Y yo quería comentar con lo último. Sí, perdón. Sí, no, justamente en esa línea, lo que estábamos hablando. Yo quería comentar un poco lo que él decía en el sentido de los consejos de ancianos. Yo quería comentar que el asunto es que no hemos aceptado también que en Guatemala, o no lo queremos ver, tenemos derivado de esa diversidad cultural, tenemos también un pluralismo jurídico. Sigue prevaleciendo ciertas normas que son del derecho ancestral, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Y que se afianza con la costumbre. Y que se afianzan con la costumbre y especialmente con los consejos de ancianos. Y son válidas en la comunidad. Pero ahí venía mi pregunta, Elizabeth, que le decía a Rachez, ¿de dónde deriva el poder o la autoridad del Consejo de Ancianos? ¿De dónde, qué le da autoridad a ese Consejo de Ancianos y de dónde salen las normas? Porque yo sé que es un derecho constitucional, pero ¿de dónde deriva? O sea, ¿cuál es la fuente de esa autoridad? Pues no es como estamos acostumbrados en el derecho nuestro occidental, que son escritas y que tienen un sistema de promulgación, y no es así, sino que estas vienen por tradición, ¿verdad? Vienen por tradición. Y cuando hablamos de ancianos, tal vez nosotros también pensamos, no sé si usted me corrige, que ancianos pensamos que estamos hablando de personas de cierta edad o ciertas características físicas. Y no, yo entiendo que el término ancianos estamos hablando de personas que, si bien podrían tener una edad madura, tienen un gran respeto por la sabiduría que ellos irradian, porque desde sus abuelos, desde sus padres, ellos han sido herederos de esa tradición hablada, que significa esa columna vertebral que mantiene esas costumbres y que ha mantenido una vida armoniosa que nosotros no hemos logrado en algunos puntos. Y que es muy respetable. En algunos puntos. En algunos puntos. En algunos puntos y muy respetable. Pero déjeme plantear aquí la siguiente pregunta. En redes sociales, en comentarios, se señala lo siguiente: suele ser el indígena, los grupos indígenas, las víctimas de abusos. Suelen ser los indígenas quienes denuncian y a quienes se trata de proteger del racismo. Pero en esta ocasión, el caso es a la inversa. Y lo que se está leyendo detrás de todo esto es que es un grupo étnico indígena, es un grupo sotujil quien practica su hegemonía sobre este otro grupo. ¿Cómo responde usted a esas ideas? Estoy segura que las ha leído, estoy segura que las ha escuchado, que llegan incluso a reprocharle al indígena practicar lo mismo de lo cual se queja. Bueno, la primera pregunta es ¿de dónde viene el derecho del Consejo de Ancianos? El poder del Consejo de Ancianos. Primero, porque no tenemos Estado. Es decir, si el sistema de justicia tuviera que juzgar todos los conflictos sociales de las 20.000 comunidades del país, seguramente colapsaría aún más de lo que ya está. Primera cosa. Entonces, el poder del Consejo de Ancianos viene de la propia comunidad. Son los comunitarios que los eligen a partir de toda una trayectoria de servicio ad honorem a la comunidad y haciendo el trabajo para mantener la cohesión social. La primera cosa. Y realmente tiene muchísima influencia. El caso de Santa Catarina y Ixtahuacán
toda la comunidad hasta ahorita no le ha vendido un pedacito de terreno a alguien que no sea de Santa Catarina y Ixtahuacán y mantiene el terreno de manera comunal. Porque no quieren ser como los cachiqueles de Panajachel, que todo lo vendieron. Pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, entonces, decir que si los indígenas son o no son racismo. Primero definamos qué es racismo. Es decir, el racismo tiene varias facetas. Un racismo interpersonal, es decir, el racismo entre personas. El racismo institucional, es una institución. Y el racismo estructural, es decir, es la estructura de la sociedad que no permite, por ejemplo, la inversión social, que todo se quede básicamente en lugares urbanos y lugares donde vive la mayoría de ladinos. De ahí viene, digamos, estadísticas, por ejemplo, 66% de desnutrición de niños, de desnutrición crónica entre niños indígenas, versus 36% que existe entre la población ladina. Entonces, realmente a nivel mundial, si los guatemaltecos pudiéramos vernos en el contexto mundial, realmente estamos ocupando el lugar de Sudáfrica antes de Mandela. Es decir, por lo menos en el caso de Sudáfrica habían leyes donde establecía espacios propios. Y no por eso es más grave aún que entonces haya actitudes de ese tipo. Bueno, primero yo por eso planteaba que el problema de aquí y acá es que si hay agravios, mi pregunta es ¿de qué lado? Si yo con todo respeto le digo seker tata al judío ortodoxo y no me habla, llega a la tienda y no quiere pagar lo que valen las cosas, sino lo que lleva su listita y dice que aquí los van a estafar y entonces aquí vale tanto y solo eso paga. Por supuesto, perdone, yo soy indígena y vengo a las comunidades y he caminado y los invito a ustedes a ir. Realmente nunca en ningún otro lado ustedes van a poder documentar un caso como este. Pero ¿hubo algún intento del grupo para relacionarse con ellos, para educarlos, como dice Elizabeth, sobre esas costumbres, para que los judíos comprendieran que ese saludo simplemente no se podía quedar en silencio? Por eso, y eso es lo que decía, que estamos hablando de un tema de 3 meses. Más bien, no es de la noche a la mañana. No es de la noche, sí, eso no se hace de la noche a la mañana. Aquí tenemos, desde el 98 está el diseño de la reforma educativa que plantea 4 tareas a la educación. Una de esas tareas es aprender a convivir. Tenemos más de 10 años de que el sistema educativo nacional ha puesto 2 idiomas nacionales para todo el sistema y aún nos estamos resistiendo. Todavía estamos, ¿y para qué voy a aprender yo cachiquel si a mí me interesa el inglés? Pero también a los cachiqueles nos interesa el inglés. Recientemente tengo una sobrina que vino de Estados Unidos, solo habla inglés y cachiquel. No necesita el español y toda la ciencia está en inglés. Gracias. Es decir, entonces, si queremos construir un país común, el español es la lengua franca. Pero digamos también el resto de guatemaltecos tendría la oportunidad y la responsabilidad ciudadana de aprender un segundo idioma nacional. ¿Qué tema? Esto no se agota tan fácilmente. Segunda vez en la semana que lo tocamos, lo vamos a seguir tocando hoy en las 10 p.m. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos ya al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Ya estamos de vuelta en este programa de entrevistas a las 8:45 y si en el segmento anterior tocamos un tema que es de por sí complejo y provoca irritaciones, el que vamos a tocar ahora no lo es menos. Vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de esas tasas impositivas a nivel centroamericano. Me acompañan esta noche a mi izquierda Eduardo Motúfar, consultor de impuestos en Panamá, Oscar Chile, consultor de impuestos en Guatemala y Denison Rodríguez, especialista también en impuestos en El Salvador. Y vamos a conversar, Quique, cuál es el secreto, quizás desde nuestra perspectiva, para ahorrar más y pagar menos impuestos, a lo mejor, pero creo que nos interesa mucho más cómo construir de verdad sistemas impositivos en nuestros países que nos garanticen las rutas hacia el desarrollo que tanto anhelamos. Quique tiene la primera pregunta.
Señor Chile Monroy, porque además es presidente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos, están llevando a cabo una convención. Hablemos un poco de lo que están llevando a cabo, cuál es el objetivo para a partir de ahí poder conversar con nuestros invitados. Muchas gracias. Nosotros como miembros de MGI, que es una de las asociaciones mundiales más grandes de auditores y consultores en impuestos, hemos decidido reunirnos en Guatemala, todos los expertos en impuestos de Panamá a Guatemala, y estamos analizando las principales diferencias tributarias en Centroamérica, qué es lo que busca inversionista, ventajas y desventajas, y también hablamos un poco de cómo está la situación de las leyes de empleo y desarrollo. Promoción para inversión. Exacto, y la otra es un régimen laboral, cómo estamos a nivel centroamericano, y hemos llegado a algunas conclusiones bien interesantes porque no hay ninguna uniformidad en ningún lado, en ninguna tasa, en ningún impuesto, en ninguna deducción en Centroamérica. Entonces, en ese caso, decimos, si Guatemala, después de Panamá, tiene el atractivo en impuestos, diríamos, para inversionistas, ¿por qué no tenemos inversiones? Siendo que Costa Rica, de tener un salario más del casi el triple salario mínimo de Guatemala, ¿por qué sí tienen inversiones? ¿Por qué los inversionistas no buscan la mano de obra barata? Entonces hemos llegado a algunos puntos interesantísimos que, en conclusión, lo que busca un inversionista, y eso lo pueden decir a primera mano aquí nuestros amigos, es la seguridad jurídica, seguridad física, menos burocracia en la constitución, pago y gestiones de empresas, y calificación y mano de obra calificada. En pocas palabras, se están rompiendo un mito acá. El inversionista no le importa a cuánto ascienda esa tasa impositiva en el lugar donde invierta, siempre y cuando cuente con otros incentivos. Así es. ¿Cuán alta puede ser esa tasa impositiva que ellos están dispuestos a pagar? ¿16, 17, 20%? Mire, las tasas impositivas realmente tienen un efecto neutral para las corporaciones transnacionales, ya que ellas se convierten en un crédito fiscal en sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, el Estado, todos los estados están haciendo un sacrificio a costa del ingreso público por un beneficio que realmente no se ve reflejado en la práctica. Por encuestas informales de que nosotros hemos hecho con empresas transnacionales, clientes del grupo MGI, los puntos que más lo llaman en un ranqueo de análisis de riesgo al momento de la determinación de en qué jurisdicción instalar una fábrica o su sede regional, son los puntos de que ha comentado el licenciado Chile Monroy, de que el punto número 1 es la seguridad jurídica. Es fundamental proteger su inversión de expropiación, proteger de que en el día de mañana no me cambien las reglas de operaciones, la protección física de las personas, porque cuando se instala una multinacional, sede regional o maquila, traen personal extranjero que trae a su familia, que vienen a vivir, y si hay un alto índice de criminalidad en la sociedad, eso es un alto de que ellos lo ponen muy... Y en todo caso, ellos buscan la calidad de vida para esa familia, más allá de los temas de seguridad que hablabas, claro, que puedan tener beneficios, que puedan tener ciertas amenidades dentro de la ciudad. Si ese es el caso, Eduardo, ¿por qué nos peleamos en Centroamérica por botarnos las tasas unos a los otros para robarnos una empresa de maquila acá, una empresa de call centers por allá, entre Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador? Estamos en ese lío. Yo creo que hemos equivocado un poco el camino en la manera de atraer las inversiones. Hemos enfocado principalmente el tema fiscal. Y como dijo Eduardo, no es el tema principal de las empresas el ahorrarse el impuesto, sino que hay otros aspectos mucho más importantes que ellos consideran a la hora de invertir en uno de nuestros países. Pero eso, lo que decía Eduardo, aplicaría principalmente a empresas europeas, a empresas estadounidenses, que tienen tasas impositivas más altas. Pero si vamos a ver China, donde no necesariamente aplica ese mismo caso, ahí sí podría haber diferencia, o Corea. Sí, principalmente en el caso de Centroamérica, por ejemplo, lo que más preocupa a los inversionistas es la seguridad jurídica y la seguridad pública que tienen sus inversionistas, y como tú dices, el traslado incluso de sus familias y el peligro que puede existir de estar viviendo en una sociedad. Oscar Chile quiere hablar. Sí, hay un punto, y tengo una pregunta para ustedes. Hay un punto interesante que analizamos. Por ejemplo, en El Salvador hay una ley de incentivos a los servicios internacionales, los call center, etcétera. En Guatemala tenemos call center.
El punto es, ¿por qué no abandonan los call centers que están en Guatemala y se van a El Salvador si hay extensión de impuestos? Respóndame usted esa pregunta, ¿por qué no la abandonan? Falta de mano de obra. El Salvador se está quedando sin mano de obra para su call center. Entonces, ¿de qué me sirve estar exonerando impuestos si no tengo para desarrollar mis actividades? Es un punto, la mano de obra calificada. Y obviamente aquí tenemos otra ventaja. Los costos también. Tenemos otra ventaja, que hay 2 regímenes de impuestos. En el área de servicios, casi una buena cantidad de actividades, su rentabilidad es muy alta. Y aquí tenemos 2 opciones. O pago sobre las utilidades o un impuesto sobre inmuebles, y no me importa si me gané todo o perdí todo. Y hay menos fiscalización en el área del pago de impuestos sobre ingresos. Entonces, esas situaciones compensan tanto, pero volvemos al tema. El atractivo no es tanto el monto. Por ejemplo, decimos que en Nicaragua se están viendo las inversiones. Hablamos con el colega de Nicaragua, pero no hay un incremento sustancial, exponencial. La segunda tasa más alta de Centroamérica. Exactamente, así es, sí. Están pagando 15.8 por encima del 13.2 guatemalteco. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta, y dio en la cabeza del clavo cuando habló sobre sobre los incentivos. Hablaba usted que han hecho un análisis a nuestra propuesta o nuestra iniciativa de ley de promoción de empleo e inversiones. ¿A qué conclusión han llegado? ¿La necesitamos? ¿Es la panacea? ¿Es la puerta que nos abre la oportunidad hacia el desarrollo? ¿Sí o no, Oscar? No, Claudia. Sinceramente, viendo... Es que hay una contradicción, principalmente en Guatemala. Yo creo después de Nilsson. La ley de inversión y empleo considera dentro de su proyecto exoneración de toda clase de impuestos. Pero veamos un punto importante aquí. Hay una contradicción total con las acciones de la autoridad tributaria que anunció el día lunes de poner en marcha 14 nuevas acciones porque la recaudación está bajando. Y estamos hablando de exoneraciones para todos los impuestos. Realmente no se ha hecho un análisis macro ni una política fiscal definida, y realmente no es la panacea para poder mantener o atraer inversiones. Los temas son otros, ya hablamos de los temas, repito, seguridad jurídica, minimizar los trámites burocráticos. Panamá, con el tiempo que nosotros invertimos aquí para constituir una empresa, estamos hablando de un 90% más en Guatemala, y Panamá constituye una empresa de manera inmediata. Todos esos puntos son esenciales para la decisión de tomar los impuestos no son la única llave, dice usted. Correcto. Esa es la salida rápida y barata para los estados de tratar de atraer la inversión extranjera, pero realmente es una carrera hacia el fondo. Porque... Perdón, por favor. Sí, porque cuando los gobiernos no conversan con el sector privado y le preguntan cuál es su verdadero interés y la motivación para irse a instalar en determinada jurisdicción, no desean tomar tal vez las medidas duras, que es capacitación del recurso humano. Eso es uno de los baluartes de que toman las empresas al momento de que van a tomar. ¿Cuánto personal podemos encontrar que pueda llenar las plazas, la disponibilidad de que vamos a tener? Y la burocracia. Si yo me voy a instalar en este territorio, en este país, ¿cómo son los permisos de operación? ¿Cuánto tiempo me toma y cuánto me cuesta como empresa cumplir con todos los requisitos legales? Es muy fácil hablar de salario mínimo porque son cosas fáciles de manejar, pero cuando no podemos o no cuantificamos al momento de tomar la decisión cuánto nos cuesta cumplir con todas las obligaciones fiscales, con las obligaciones de los ministerios de comercio, de sanidad, de medio ambiente y demás, eso es una carga muy pesada para las empresas también, y todo eso forma parte del análisis económico. Porque de lo que decía Eduardo, el tema del laboral, las diferencias incluso, ¿sirve de algo? ¿Va a apoyar en algo estos salarios mínimos diferenciados, por ejemplo, que se ha hablado, por ejemplo, en Guatemala? ¿Es eso también una parte importante para un empresario? Algunas empresas sí toman muy en cuenta el hecho del costo del salario mínimo, pero hay otros aspectos que también son importantes considerar, como por ejemplo, qué tanta flexibilidad hay en cuanto a la forma de contratación. ¿Tiempo parcial? Si solo hay tiempo parcial, si solo hay tiempo completo, ¿verdad? Entonces los costos se incrementan. Que lo promueve, de hecho, si da libertad, si da libertad de contratar parcialmente por jornadas, entonces eso también es más flexible y es más atractivo para las empresas. Ahora, estamos hablando de empleo y tengo acá una pregunta para picar aún más el debate. Estoy frente a 3 auditores, es cierto, y ustedes saben muy bien que cuando sus clientes los buscan, siempre los buscan y siempre les preguntas,
es una carrera entre el empresario y los impuestos. Ustedes reciben esas solicitudes donde dice, vea la manera en que yo me pueda ahorrar, vea la manera en que yo pueda ganar. La carrera va a ser siempre así. ¿Existe acaso un sistema, un modelo ideal en donde realmente se sienta que es un rédito entregar los impuestos porque de alguna manera el empresario los va a recibir de vuelta? Bueno, yo le respondería a esa pregunta que es general no solamente para Guatemala, yo diría que para Latinoamérica y una buena parte de países del mundo. Es que el gobierno, ¿sí?, gaste los impuestos de manera transparente y eficiente. Esa es la mejor motivación para el pago de tributos, definitivamente. Si no, seguimos en aquella lucha de decir, pago pues, pero porque la ley me obliga. O sea, no hay ningún, diríamos, incentivo muy sutil. Eso lamentablemente se ve dentro de la corrupción, no castigo, etcétera, etcétera. O sea, pero Eduardo justamente decía, bueno, cuando los congresos, los países promueven este tipo de legislación, no le preguntan a estos inversionistas extranjeros, ni siquiera van a revisar las encuestas que hacen periódicamente, sino que asumen, o tal vez algún empresario local es el que quiere aprovechar esos beneficios, porque no es ese inversionista extranjero, Oscar. No está buscando ese inversionista extranjero estos beneficios fiscales y estas cosas. Sí. Los mismos locales andan viendo cómo optimizar el pago de los impuestos. Obviamente... ¿No es la ley de Maquilas el mejor ejemplo acá? Yo diría que no, porque los resultados están a la vista. No, por eso, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, que es un incentivo que no necesariamente nos trae los grandes y mejores empleos a la larga. Sí, lamentablemente el problema es que, por ejemplo, la ley de Maquilas tiene un vencimiento, pero no hay un beneficio, diríamos, más allá de su vencimiento. Entonces siempre se va a vivir de incentivos. Renovar la sociedad anónima y escribir una nueva. Sí, eso seguir con el incentivo. Y otra de las grandes críticas que ha tenido es que otras industrias para la cual no fue creada resultaron beneficiadas de esta. Porque la ley lo permitía. Es decir, no necesariamente Maquila, hay empresas de servicios, empresas inclusive que reciben préstamos prenda cuando hay transformaciones de las prendas. Exactamente. Y están beneficiados con la ley. El punto es que la ley lo permite y se han calificado y la misma autoridad, en este caso el Ministerio de Economía, los ha autorizado. O sea, es una situación legal que obviamente analizando la ley puede aprovecharse, pero estamos hablando aquí al 2015 y lo que se está buscando es sustituirla a través de la Ley de Inversión y Empleo. En El Salvador, por ejemplo, esa ley está engavetada por las mismas situaciones, por la amplia, diríamos, concesión de beneficios. Y es que hay que tener cuidado con los incentivos fiscales, los gobiernos también, porque pueden crear una competencia desleal entre las mismas empresas, ¿verdad? Porque pueden beneficiar a otras y pueden sacar del mercado empresas que han venido trabajando e invirtiendo en los países desde hace mucho tiempo. Les cambiamos sus estructuras de costos. Claro, entonces tienen la oportunidad de vender sus productos a un mejor precio porque tienen un costo menor, no pagan impuestos. Pero las empresas que han venido trabajando y pagando los impuestos se ven en desventaja en eso. Igual los países. Cuando Oscar me decía, mira, y la ley de inversiones y creación de empleos en El Salvador, ¿desde cuándo está? Y me sorprendió, no, esa ley todavía no ha sido aprobada acá. Que a manera de resumen, más que impuestos, están buscando otras condiciones. Certeza jurídica, seguridad física, incluso infraestructura, transparencia. Todo lo que importante, eso. Y también los recursos de que existan de logística, para poderse intercomunicar. Eso es muy importante para las empresas maquiladoras o de servicios en general. Gracias a los tres por esa compañía. A ustedes. Gracias a ustedes. Éxitos mañana en la continuación del evento. Gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Ponemos en un momento. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.